Vamos a leer, hermanos queridos, el versículo 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Qué rápido lo hallaron, hermano. Cosa seria ustedes. 4, 16, 15 y 16. Dice la palabra: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hoy quiero hablarles, hermanos, bajo el tema preguntas que me ayudan a ser un mejor cristiano. Preguntas que me ayudan a ser un mejor cristiano. ¿Cuántos queremos ser mejores cristianos cada vez, hermanos? Yo creo que por eso estamos aquí. Si usted considerara que ya es un buen cristiano, que es perfecto y que no le falta nada, allá estuviera en su casa dormido, roncando, porque usted ya alcanzó todo. Pero los que estamos aquí esta tarde es porque entendemos que nos hace falta algo y que necesitamos crecer y que necesitamos mejorar. Pues de esto es de lo que yo quiero hablarles. Fíjese que ahí en el texto que nosotros leímos aparece la palabra crezcamos. No sé si usted se dio cuenta. Y aparece dos veces. En el versículo 15 aparece una vez y en el 16 vuelve a aparecer la palabra crecimiento, crecer, crezcamos. Fíjese que esta palabra crecimiento o crezcamos que aparece ahí en el griego, hermano, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, es la palabra auxano. Diga conmigo, auxano. Y esta palabra auxano significa no solamente crecer, sino que tiene implícita la idea de incrementar, aumentar, condición. Entonces el apóstol aquí en este versículo está utilizando una figura de alguien que está en crecimiento y que va a llegar hasta un nivel de máxima plenitud. Usted sabe que nosotros comenzamos nuestra vida a partir de una pequeña semillita que da origen a la vida humana. Tiene un nombre. Vamos a hacerlo recordar cuando iban a estudiar a la escuela. Hay una pequeña semillita que da origen a la vida humana. ¿Cómo se llama? ¿Vaya los bachilleres? No, ese es el espermatozoide, es la semilla masculina. Ah, ¿quién dijo cigoto? Regálenmele un café ahí a ese caballero, qué barbaridad. El cigoto es la unión del óvulo con el espermatozoide. A esa unión, cuando ya se han unido las dos semillas reproductoras, hermanos queridos, origina la vida. Ahí se origina, ese es el momento de la vida, la concepción. Ahí es donde se concibe la vida humana. Y a partir de ese pequeño cigotito que se forma, ¿qué comienza a suceder? Un proceso de multiplicación celular, ¿verdad? Y se comienza a formar el niño, el pequeño embrión. Y el embrión comienza a crecer y se va desarrollando. Y de repente ese embrioncito tiene 9 meses y ya no aguanta estar allá adentro. Ni la mamá aguanta tenerlo ya porque no la deja dormir. Y tiene que salir. Y una vez que ese pequeño embrioncito sale, o que ya no es un embrión, ya es un niño o niña, sale, comienza un proceso de
desarrollo y de crecimiento. Y va desarrollándose cada vez más y hay que alimentarlo, ¿verdad que sí, hermano? Caros salen los hipotes ahora, va, hermano, la leche, más si no le gusta, la mamá no da leche, tiene que estarle comprando leche de fórmula y los pampers, ¿verdad, hermano? Y tanta cosa, ¿verdad? Tan caro que es ese proceso, hermano, para que cuando tengan 18 años le dicen a uno: me voy de la casa, me enamoré de Rodrigo y me voy de la casa. La hermana, la niña, ¿verdad? O el niño dice: me enamoré de la Julia y me voy de la casa. Pero así es la vida, ley de la vida. Pero el apóstol está tomando ese ejemplo del desarrollo, está tomando la metáfora, podríamos decirlo así, del crecimiento, y está comparándolo, este crecimiento biológico, este crecimiento orgánico, lo está comparando con el crecimiento espiritual. Lo está comparando con que el cristiano debe de abundar más cada vez. El cristiano debe de aumentar, debe de incrementar. El cristiano debe de crecer en el grado de la condición. Pero ¿a qué tipo de condición se está refiriendo? ¿En qué tiene que aumentar el cristiano? Bueno, el apóstol nos está diciendo que nosotros debemos aumentar en la medida de Cristo en nuestros corazones. Es decir, en nuestra vida nosotros tenemos que medir nuestro crecimiento. ¿Cuántos se acuerdan cuando llevaban a sus hijos a control, hermano? Levante la mano los que se acuerdan, hermano. ¿Y qué es lo que hacía el pediatra? Agarraba al niño, lo pesaba y lo medía. Y ahí tenían un metrito, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan de ese metrito que estaba ahí en la pared? Y le decían al niño cada vez que llegaba a consulta, ¿verdad que sí? Párate ahí, niño, le decía el pediatra, el psiquiatra, le iba a decir yo, el pediatra, ¿verdad? Y ya el niño se paraba, ¿verdad? Y, mire qué bonito. Y entonces, y el niño sentía bien bonito cuando le iban diciendo: va creciendo más, hijo, va creciendo más, va creciendo. Algunos, no muchos, tuvieron esa buena noticia, ¿verdad? Pero ese es otro tema, hermano. Pero hay niños que sí fueron bien desarrollados y cada vez fueron creciendo más. Y cada consulta de control que les tocaba con el pediatra, el niño había aumentado en tamaño. ¿Y qué pasaba cuando el niño no estaba aumentando tamaño y cuando el niño no estaba aumentando peso? ¿Qué le decía el pediatra a usted? Este niño necesita, ¿verdad? Está algo desnutridito, mire, está bajito de peso. Sí, ya no le dé tantos churros, ya no le dé tantas cosas. Dele mejor un pedazo de pipián, dele zanahoria, dele papa, dele whisky. Y el niño asustado, hermano. Pero lo empezaba a decir que para que el niño creciera hay que alimentarlo más. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: la medida que ustedes van a entender si ustedes están creciendo en el evangelio, la medida, es decir, el metro, el metrito donde a usted lo van a parar y le van a decir: a usted le falta todavía, hermano. No, yo, hermano, usted está algo desnutrido, usted no está creciendo espiritualmente, hermano. La medida es nada más y nada menos que el varón perfecto. ¿Cómo se llama el varón perfecto, iglesia? Cristo. Entonces se trata de ser mejor cristiano cada vez. Se trata de crecer cada vez más. Y la medida en la que usted se tiene que parar, el metro en el que usted se tiene que medir, no es el hermano que tiene a la par suya, no es el líder de la célula, no es el supervisor de la célula, no es el coordinador de la célula, ni siquiera es el pastor la medida con la que usted se tiene que medir. La medida con la que usted tiene que entender y saber si está creciendo espiritualmente es Cristo. Porque es bien fácil, hermano, medirnos con otros, ¿verdad que sí, hermano? No, dice, si yo me mido, si a la par de la hermana fulana, yo soy, no, hombre, yo soy profeta. No, hombre, si a la par del hermano fulanito, yo soy apóstol. Si a la par del hermano fulano, yo ando en la santidad más grande de la vida. Ok, está bien. ¿Y qué tal a la par de Cristo? Mira que tiene a su lado, dígale: ahí tienes que medirte.
Entonces Pablo nos está diciendo, ustedes deben crecer en la verdad, deben caminar en la verdad. Y con ese crecimiento, ¿cómo van a saber ustedes que están creciendo? ¿Cómo vamos a saber que estamos prosperando espiritualmente? Hermano, lo vamos a saber midiéndonos con Cristo. La medida con la que se debe comparar el creyente es la medida de Cristo. La estatura a la que debemos crecer es la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Por eso me gustó este texto y me gusta cómo lo dice la traducción al lenguaje actual. La TLA dice: al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. La TLA, en lugar de decir para que crezcamos, ¿sí? Para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, la TLA lo traduce de esta manera y dice: para que en todo lo que hagamos, nos parezcamos cada vez más a Cristo. La meta del cristiano debe de ser parecerse a Cristo Jesús. La meta de nosotros, hermano, no debe de ser parecernos a un predicador famoso. La meta de nosotros no debe de ser parecernos a un evangelista famoso. La meta de nosotros no debe de ser parecernos a los youtubers famosos cristianos. La meta de nosotros debe de ser parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? En este sentido, queridos hermanos, la palabra en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 10 nos exhorta y nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que haya un crecimiento espiritual, para que seamos mejores cristianos, nosotros tenemos que abundar en el conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios al que el texto se está refiriendo no es un conocimiento puramente intelectual. Es decir, me voy a leer 3 libros de teología y ya yo conozco a Dios, porque ahí está la doctrina de Dios. Así se llama un estudio, se llama la doctrina de Dios. Y ahí se estudian los atributos de Dios, las perfecciones del ser de Dios. Están los atributos comunicables, los atributos incomunicables, los atributos morales, los atributos espirituales de Dios. Hay un estudio completo acerca de la naturaleza de Dios, que es dada en 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. No se está tratando solamente de un conocimiento teológico que usted puede obtener a través de la lectura, que no tiene nada de malo y que es muy bueno hacerlo, pero más se está refiriendo que para que haya un crecimiento debe de haber un conocimiento de Dios en nuestra vida diaria. Debemos de aprender a conocer a Dios en nuestro caminar. Debemos de aprender a Dios, hermano, de conocer a Dios en lo que hacemos, en cómo actuamos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Hermano, mucha gente piensa que crecimiento espiritual es hablar en lenguas. Mucha gente piensa equivocadamente que crecimiento espiritual es que yo le ponga la mano a otro y se caiga en el suelo. Otros piensan que crecimiento espiritual es profetizar. Otros piensan que equivocadamente que crecimiento espiritual es que yo ore por los enfermos y los enfermos sanen. Hermano, todo eso no es crecimiento espiritual. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Y por eso se manifiestan en gente arruinada, en gente que a veces uno dice: pero si este tiene mal testimonio, ¿y por qué el Espíritu Santo lo usó para sanar a fulano? Porque no depende del testimonio de él, sino del poder del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que esa persona tenga crecimiento espiritual. No debemos equivocarnos. Las manifestaciones del Espíritu acuden porque el Espíritu de Dios es el que le interesa sanar, el que le interesa restaurar, al que le interesa glorificar al Padre. Pero el crecimiento espiritual tiene que ver con en mi abundancia, irme pareciendo a Cristo en mi carácter.
Ir que cada vez se me vaya notando más que Cristo está en mí. Y en ese sentido, hermanos, tenemos un gran problema en la iglesia en general. Y uno de los problemas es que la gente hoy está en las iglesias, pero tiene falta de crecimiento espiritual. Vivimos rodeados de tantas distracciones, hermano. Vivimos rodeados de tantas cosas que hacer. Y estas cosas, estas distracciones, estos compromisos se apoderan de nosotros. Y fíjese qué interesante, es muy fácil que nosotros vivamos sin darnos cuenta que vivimos. Y peor aún, hermano, hay personas que viven sin reflexionar. Hay personas que viven estáticos espiritualmente. Hay personas que tienen 20 años de ir a la iglesia, no cambian. Hay personas que tienen 30 años de ser cristianos, no cambian. Hay personas que tienen 50 años de ser cristianos, no cambian. Hay gente que se murió siendo cristiana, pero su vida nunca reflejó a Jesús. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor que nos puede pasar es decrecer en lugar de crecer. Cuando el niño no se alimenta bien, cuando el niño no se nutre bien, ¿qué pasa? En lugar de crecer, ¿qué pasa? Decrece. Lo miden con otros niños de 8 o 9 años y él está más chiquitito, más desnutridito, más flaquito. Cada vez va más el niño más arruinadito. Así le puede suceder a muchos cristianos en las iglesias, hermano. Pueden estar ahí 20 años, 15 años y en lugar de crecer, hermano, su vida espiritual mejorar, se van llenando de un montón de malas mañas, hermano. Hermano, yo he encontrado un fenómeno en las iglesias, y es que hay cristianos que entre más años tienen de congregarse, entre más viejos están de ser cristianos, más mañosos se vuelven. Solo son mañas. No crecen espiritualmente. Están llenos de mañas. Que si a mí usted no me reconoce lo que yo hago, yo me voy de la iglesia. Que si usted no me saluda a mí, yo me voy de la iglesia. Que si, hermano, cuánta gente desnutrida espiritualmente. Todo eso es desnutrición espiritual, hermano. Es necesario entrar en un proceso de conocimiento de Dios, doblar las rodillas y decirle: Señor, transfórmame, cámbiame, Señor. Yo no quiero perder mi tiempo en una iglesia solo sentado. Yo quiero que llenes mi vida, me transformes a la imagen del Hijo de Dios. Oh, hermano, usted debería estar alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo le quiero presentar rápidamente, porque el tiempo se nos ha ido, le quiero presentar 5 preguntas que nos van a ayudar a todos, no solamente a usted, a mí me ayudan también a ser un mejor cristiano. Y la primera pregunta que yo quiero lanzar esta tarde es: ¿cuánto tiempo tengo de venir a la iglesia? Comencemos por ahí. ¿Cuántos años tengo de venir a la iglesia? En el caso mío, hermano, yo tengo 26 años de ser cristiano, de venir a la iglesia. 26 años en esta misma iglesia, hermano. 26 años. Yo iba a cumplir 17 años cuando el Señor a mí me rescató de donde yo andaba bien perdido. 17 años, el Señor me llamó. Tengo 26 años. ¿Cuánto tiempo tiene usted de venir a la iglesia? Segunda pregunta: ¿en qué áreas ha cambiado en este tiempo? ¿Ha cambiado vestuario? Algunas personas solo cambian el vestuario, ¿verdad? Bien bonito, se visten puras cristianas. Yo no sé cómo será que se viste una cristiana, porque no hay un figurín en la Biblia. La Biblia solo dice que se debe vestir con modestia. ¿Y la modestia qué significa? Evitar la crudeza. ¿Y evitar la crudeza qué significa? No andar enseñando lo que no debe de enseñar. Eso simplemente es la modestia. Y algunas personas cambian el vestuario, otros cambian el vocabulario, aprenden a hablar como cristianos, ¿verdad? Varón, sí, aleluya, varoncito, gloria a Dios, sierva varona.
Aprenden a hablar así, puros cristianos, va. Pero hay algunos que cambian el vestuario, algunos que cambian el vocabulario, pero ¿han cambiado los lugares que frecuentan? Siguen yendo a bares, siguen yendo a prostíbulos, siguen yendo a lugares donde hay perversión, siguen yendo al punto de droga, siguen yendo donde está la amante, sigue frecuentando la casa de su amante, de la persona con la que tiene su relación ilícita. ¿Ha cambiado su estilo de vida? ¿Su carácter? ¿La forma en que trata a otros? ¿La forma en que trata a su familia? Porque hay cristianos que son bien santos en la iglesia, alaban al Señor, cantan, glorifican a Dios, pero en la casa tienen un vocabulario pésimo, hermano. A sus hijos: hey, burro, hace caso, burro, burrito. ¿Quién es el papá? Digo yo, va. Un burro más grande, va. Si el niño es un burrito, imagina que será el papá. ¿Hemos cambiado en estas áreas? ¿O simplemente cambiamos el vestuario, cambiamos el vocabulario, aprendimos a hablar como cristianos, pero nuestro carácter no es un carácter como el de Cristo? Nuestra forma de tratar a otros no es la forma de tratar que Cristo quiere que nosotros tengamos. Tercer pregunta: ¿he dejado hábitos de pecado? ¿O han pasado 20 años y tengo los mismos hábitos de pecado? Porque muchas veces dentro de la iglesia se vuelve fácil señalar al que toma, al que fuma. Y por allá vieron al hermano con un cigarro. Dice que estaba una vez un varón ahí fumándose un cigarro en el baño de la iglesia. Y de repente llegó el pastor, y donde vio el humo, abrió la puerta de un solo, y estaba aquel hermano con el cigarro en la boca, hermano. Y cuando el pastor lo ve, le dice: hermano, ¿qué está haciendo usted, hermano? Y le dice el hermano: gloria a Dios que vino, hermano, gloria a Dios, ya no lo vuelvo a hacerles. ¿Hemos dejado hábitos de pecado? ¿O seguimos teniendo esos mismos hábitos de pecado a pesar que pasaron 10 años en una iglesia, a pesar que pasaron 15 años en una iglesia, a pesar que pasaron 20 años en una iglesia? Seguimos teniendo los mismos hábitos de pecado: hablar mal de los demás, juzgar, criticar, señalar, andar en chismes. Parece que pasó un huracán aquí. Cuando yo me convertí a Jesús, hermano, cuando yo empecé a llegar a la iglesia, yo escuchaba las historias de los hermanos más antiguos de estar en la iglesia, que decía: hermano, ¿cuántos años tiene ser cristiano usted? Yo tengo 40 años. Ay, yo decía: ay, ¿cuántos años esta persona ha sido cristiana de aquí que llegue yo a 40 años de ser cristiano? Porque yo pensaba que se medía por la cantidad de años de ser cristiano, hermano, pero esto no tiene que ver. La madurez espiritual no tiene que ver con los años de ser cristiano. La madurez espiritual tiene que ver con la relación con Dios que usted tiene. Qué tan metido con Dios usted está, qué tanto usted está siendo transformado, qué tanto usted está muriendo a su propio yo. Gloria a Dios. Dele al Señor esa palma, no son para mí. ¿He dejado hábitos de pecado? Estaban bautizando en una piscina, estaban haciendo unos bautismos en una iglesia, y los hermanos cantando bien contentos aquella alabanza que dice: soy bautizado como manda el Salvador. ¿Ya la ha oído usted? Qué grande gozo siento yo en mi corazón, ya mis maldades la borró mi Salvador, y de volver a pecar mejor morir. Mire qué hocicones somos, hermano. Perdóneme. Qué bocones somos, va. Oiga lo que decimos: y de volver a pecar mejor morir. A ver cuánto ya no estuviéramos aquí, hermano. Sí, güey. Y estaba
estaban los hermanos cantando la alabanza y venían entrando los que se iban a bautizar, hermano, y sumergen a un hermano. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y catá, plum, lo meten al agua y flum, sale flotando la cajetilla de cigarros, hermano. Ay, Dios mío. No había dejado los hábitos de pecado. Esos pecados son fáciles de señalar, pero ¿qué de aquella persona que es cizañosa? ¿Qué de aquella persona que le encanta sembrar la discordia, sembrar las enemistades entre otros? Eso es pecado también. La envidia es pecado también. La avaricia es pecado también. Dice la Biblia, los ávaros no heredarán el reino de Dios. Siguiente pregunta, número 4. ¿Qué te ayuda a ser un mejor cristiano? A mí también. ¿He aprendido a amar a mis semejantes? Porque si yo tengo 15 años de ser cristiano, pero yo soy de aquellos que dicen, hermano, mire, yo no puedo perdonar, hermano. No puedo perdonar. Si usted tiene 20 años de ser cristiano, pero dice, es que yo no puedo perdonar, hermano Marlon, no puedo perdonar. Le tengo una noticia, hermano. Usted es como aquel niño que lo miden, lo pesan y está desnutrido espiritualmente. No hay crecimiento espiritual en usted. Ha pasado 20 años en una iglesia, pero Cristo no ha crecido en usted. Hermano, pero ¿cómo me está diciendo que yo no soy cristiano? Y yo me congrego en todos los cultos. Yo tengo 20 años de ir a la iglesia. Usted puede ir 20 años a comer hamburguesas a una hamburguesería y no se va a convertir en hamburguesa, ¿no? Muchos equivocadamente piensan que se trata de ir a la iglesia. Solamente con ir a la iglesia. No, aquí vengo a cumplirle yo a mi Señor. ¿A cumplirle qué? Aquí no estás allá en la católica que decía, le voy a hacer esta penitencia a mi Señor. Y allá iba cargando, ¿verdad? Todo el Viernes Santo, descalzo por toda Chalchuapa, como lo hacíamos con un amigo mío. Y al final yo lo estaba esperando y me decía, ya le cumplimos al Señor. Y debajo de la sotana se sacaba la pacha. Ya le cumplí, me decía ese amigo mío al Señor. Bueno, pues le decía yo, démosle, y aquí vamos, como quien dice, ya Dios nos da permiso de chupar. No, aquí no se trata de que usted va a venirle a cumplir a Dios a la iglesia. Se trata, ¿está siendo transformado usted? ¿Cristo está formándose en usted? ¿Y cómo lo voy a saber? La medida es el perdón. Porque no hay amor sin perdón. Si usted ama, perdona. A veces hay personas que nos ofenden. A veces hay personas que se burlan de nosotros. A veces hay personas que nos lastiman. A veces hay personas que nos critican. Cuando usted mira a esa persona, ¿qué siente? Siente que todavía se le revuelve todo por dentro y quisiera tener los ojos de Superman para tirarle unos rayos láser. ¿Qué siente? ¿Ha logrado superar esa área de su vida? Número 5 para terminar esta tarde. ¿Me estoy esforzando por parecerme más a Jesús? Fíjese, hermano, que todos nosotros nos terminamos pareciendo a aquello con lo que nos vinculamos. Cuando yo estaba estudiando en el seminario en Guatemala, yo pasaba mucho tiempo con un amigo panameño y con un amigo de Costa Rica. Con ellos compartíamos comida, compartíamos todo. Y llegaba un momento en el que de tanto estar juntos, a ellos se le empezaban a pegar palabras del Salvador.
y a mí se me pegaban palabras de Panamá y de Costa Rica. Y de repente yo estaba hablando con ellos y les decía, mira, tal cosa en el lenguaje de ellos, y ellos me entendían. Y de repente ellos me hablaban en el lenguaje mío. Porque aunque es el español el que hablamos, cada región tiene palabras que son muy propias, son regionalismos bien únicos. Y de tanto pasar tiempo con ellos, se le pegaban palabras, se le pegaban dichos, chistes, frases, gustos de comida, porque pasábamos tanto tiempo juntos. Cuando usted pasa tanto tiempo con alguien, con algo, se le pega. ¿Cuánto tiempo pasa con el Señor? Se está pareciendo más a Jesús. El día viernes a mí me entregaron un rango ministerial. Y ese es el último rango que se puede aspirar. Y alguien me hizo una pregunta: ¿y ahora qué? Ya alcanzaste todos los rangos. Quisiera que así fuera. Porque aunque puedo llenar los requisitos de cualquier lugar y de cualquier institución para obtener un rango, ¿me parezco a Cristo cada día? ¿Puedo decir yo esta tarde soy igualito que Jesús? Se trata, queridos hermanos, como dice el texto, que crezcamos en aquel que es nuestra medida, Jesucristo. Así que usted, hermano, no se conforme con ir a la iglesia, no se conforme con ir a la célula. Hay más. Cristo puede crecer en usted. Usted puede ir dejando todos los hábitos malos, puede ir dejando todas las costumbres malas de pecado y puede empezar a parecerse a Cristo cada día. Y antes de hacer algo, usted pregúntese: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Si Jesús estuviera aquí, ¿cómo reaccionaría? ¿Y cómo lo voy a saber? Leyendo la palabra. Lea la Biblia, empápese de la Biblia todos los días. Lea la palabra y deje que esa palabra se vaya penetrando en su corazón. Y cuando usted venga a sentir, hermano, usted va a estar reflejando a Jesús. Cuando le pregunten qué opina usted, mira, ¿y vos qué opinas de la hermana fulana? Mira, fíjate que yo lo que opino es que si no nos amamos unos a otros, no vamos a heredar el reino de los cielos. Mira, ¿y vos qué opinas de Mengano? Fíjate que yo lo que opino es que los chismes y los pleitos alejan al Espíritu de Dios. Usted va a comenzar a actuar a través de la palabra y eso va a reflejar a Cristo formado en su ser. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Así que esta tarde, querido hermano, quiero decirle: si queremos ser mejores cristianos, debemos reflexionar cada día más. Cada día más nosotros debemos reflexionar en mi vida, en Cristo, cómo estoy caminando. Nos ponemos de pie en esta tarde.